En la historia de las selecciones nacionales existe un selecto grupo de héroes trágicos, jugadores malditos que fueron tan grandes como perdedores cada vez que se pusieron la camiseta de su selección. Karim Benzema y Hugo Sánchez son dos goleadores históricos del Real Madrid. Y eso automáticamente ya les garantiza un terreno entre los inmortales del fútbol. Hugo ganó 5 ligas con el club merengue. Benzema se quedó en 4. Hugo anotó 304 goles en España. Karim llegó a 354. Benzema conquistó 5 veces la Champions League, mientras Hugo celebró en 2 ocasiones la Copa UEFA. Benzema ganó un trofeo Pichichi, Hugo Sánchez 5. Sin embargo, ninguno de ellos fue medianamente relevante en su selección. La diferencia es que Benzema por lo menos ganó la Nations League con Francia y que en la época del mexicano no había esas cosas. En esta lista no verán futbolistas históricos de selecciones que rara vez han ganado algo. O sea, no esperen ver a Luka Modric, ni a Robert Lewandowski, ni a Gareth Bale, ni a Jorge Hagi, ni a Kevin De Bruyne, ni a Zlatan Ibrahimovic, ni a George Weah, ni a Christos Stoichkov, ni a Wayne Rooney, ni a Dennis Bergkamp, ni a Figo, ni a Eusebio, ni a Puskás, ni a George Best. Hugo sí está en este ranking porque la selección mexicana pertenece a una confederación que le ha permitido ganar varios títulos oficiales a través del tiempo. México ha ganado 13 veces la Copa Oro y sus equivalentes, además de una Copa Confederaciones y una Nations League. Hugo no estuvo presente en ninguna de esas 15 conquistas. Similar a Hugo Sánchez con México, nadie puede exigirle a Mohamed Salah ni a Didier Drogba ganar la Copa Mundial con sus selecciones. Pero la Copa Africana de Naciones, sí, ¿no? Fíjense, Egipto es el máximo ganador en la historia del evento con 7 títulos. Su época dorada la vivió en las ediciones de Egipto 2006, Ghana 2008 y Angola 2010, cuando Egipto se consagró tricampeón continental. Salah debutó con su selección en 2011, justo un año después de aquel mítico tricampeonato en el que su presencia no fue necesaria. En estos últimos 15 años, Salah metió 67 goles y está a nada de convertirse en el máximo anotador en la historia de los faraones. Paralelamente, en estos últimos 15 años, el Egipto del seguramente mejor futbolista africano de todos los tiempos cayó en 2 finales. En 2017 contra Camerún y en 2021 contra Senegal. Salah tiene 33 años y todavía le queda un poquito de tiempo para por fin ganar algo con su selección, a diferencia de lo que le pasó a Didier Drogba. La leyenda del Chelsea lideró a la mejor generación marfileña de todos los tiempos junto a Yaya Touré, Kolo Touré, Salomón Kalou y Gervinho. Con 65 goles, Drogba es y será el máximo goleador en la historia de los elefantes, pero en la Copa Africana de Naciones, drama tras drama. Costa de Marfil llegó como favorita a Egipto 2006 y cayó en tiros penales en la gran final contra el anfitrión. Drogba falló el primer cobro de la tanda, por supuesto. Su segunda oportunidad fue en Ghana 2008 y ahí el equipo de Drogba se quedó en semifinales, otra vez víctima del anfitrión. En Angola 2010, por tercera edición consecutiva, Costa de Marfil era la gran favorita para llevarse la Copa Africana de Naciones hasta que en cuartos de final Argelia se atravesó en su camino. Cuarta oportunidad, Gabón 2012, Costa de Marfil avanzó hasta la gran final. El rival, la muy inferior selección de Zambia. Ahora sí, estaba hecho, o eso parecía, porque empataron. Y en una definición por tiros penales que ni en las películas, increíblemente, Costa de Marfil dejó escapar su más preciosa oportunidad. Quinta y última oportunidad
para Drogba. Sudáfrica 2013 contra Nigeria en cuartos de final se consumó un nuevo fracaso para la figura marfileña que en 2015 aún jugaba en el Chelsea cuando ya retirado de la selección eligió no acudir a la Copa Africana de Guinea Ecuatorial. ¿Y qué creen? Sin él, Costa de Marfil por fin rompió la maldición y se consagró campeón de África con el pobre Drogba viéndolo por TV. Ahora que estoy cubriendo el Mundial en Los Ángeles y Nueva York, menos mal que llevo conmigo Proton VPN. Entre aeropuerto, hotel, estadio y todas las conexiones públicas, tener una capa extra de protección es básico. Activas la app y sabes que tu conexión y tus datos están protegidos. Aparte, está el otro problema que seguro te ha pasado alguna vez. Estás fuera de tu país y quieres ver el partido de España, México o Colombia, los goles de Messi, Haaland o Mbappé, y resulta que el contenido está bloqueado por tu ubicación. Proton VPN te salva. Es tan sencillo como abrir la aplicación, elegir el país desde el que quieres conectarte y problema resuelto. Y ojo, para el Mundial tienen una oferta especial con descuentos de hasta el 70%. Al final, es la opción más barata para blindar tu seguridad cuando navegas y obtener libertad sin límites para acceder al contenido que buscas. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que aproveches la oferta, lo actives de una vez y no te pierdas ni un gol en este Mundial. La selección argentina ha ganado 3 Copas del Mundo y 16 Copas América, y Javier Zanetti, el mejor lateral derecho en la historia del fútbol argentino, no fue parte de ninguna de estas conquistas. Zanetti es al Inter de Milán lo que Alessandro Del Piero a la Juventus, Francesco Totti a la Roma y Paolo Maldini al Milan, el jugador más importante en la historia moderna del club, a tal grado de recibir el homenaje supremo, el retiro de su dorsal 4. Ningún jugador del Inter puede llevar ese número desde que Zanetti dejó el fútbol. 5 Scudetti, 4 Copa Italia, una Champions League, una Europa League, un Mundial de Clubes. Todo eso ganó el Pupi con el Inter de Milán. En selección, sin embargo, nada de nada. Primer intento, Copa América, Uruguay 95. Argentina perdió en penales con Brasil en cuartos de final. Segundo intento, Copa Mundial de Francia 98. Argentina eliminada en cuartos de final por Países Bajos. Tercer intento, Copa América 99. Otra vez hasta cuartos de final nomás y otra vez por culpa de Brasil. Cuarto intento, Copa Mundial de Corea-Japón 2002 y ¿qué les cuento? Ridículo histórico, Argentina eliminada en fase de grupos. Quinto intento, Copa América Perú 2004. Zanetti nunca estuvo más cerca de ganar algo con su selección, pero en la gran final cayó con Brasil en definición por tiros penales. Sexta oportunidad, Copa Confederaciones 2005. Argentina cayó en la final, otra vez por obra y gracia de sus amigos brasileños, en una decisión que todavía nadie logra entender 20 años después. Néstor Pekerman no lo convocó a la Copa Mundial de Alemania 2006. Zanetti tuvo un séptimo intento de ganar algo con Argentina en la Copa América de Venezuela 2007. Llegó hasta la final y no me lo van a creer, la perdió contra Brasil. Ganó el histórico triplete, Scudetto, Copa Italia y Champions League, pero fue insuficiente para que el capitán del Inter fuera considerado por Diego Armando Maradona en su convocatoria para la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, un año después, Sergio Batista sí que se lo llevó a la Copa América celebrada en casa. Esa era su octava y última oportunidad. La mejor de todas, pero Argentina fue eliminada por Uruguay en cuartos de final. Zanetti se despidió como el futbolista que más veces había vestido la camiseta de la selección, aunque en los últimos 15 años ya lo rebasaron un par. En resumen, 147 partidos con la albiceleste y 0 trofeos. Raúl González ganó 7 títulos de liga y 3 Champions Leagues con el Real Madrid. Es el jugador que más veces ha vestido la camiseta
del club más ganador en la historia del fútbol, 741 partidos oficiales. Dentro de los datos curiosos de Raúl está el haber quedado segundo en las votaciones al Balón de Oro 2001, el hecho de jamás en su carrera haber visto una tarjeta roja y, por supuesto, el no haber ganado nada con su selección. Su caso es probablemente el más difícil de digerir, pues no solo nunca pudo celebrar un éxito con España, sino que España empezó a ganarlo todo justo cuando dejó de convocar a su capitán, figura y para algunos mejor futbolista español de la historia. Su penitencia en la roja inició en Francia 98. En su debut en las Copas del Mundo, Raúl le metió gol a Nigeria, pero España dio pena y quedó fuera inmediatamente en la fase de grupos. En la Eurocopa 2000, ya en el papel de figura, Raúl anotó de nuevo, pero a la hora buena falló un penal decisivo contra Francia en cuartos de final. Llegó la Copa Mundial de Corea 2002. Raúl metió 3 goles, pero se lesionó en octavos de final y sin él, España fue ultrajada por el arbitraje ante Corea del Sur. En la Euro 2004, otro desastre. La España de Raúl quedó fuera en la fase de grupos. El capitán no defraudó en la siguiente cita. Alemania 2006 contra Túnez marcó gol por tercer mundial seguido, pero España no pudo con Francia y quedó fuera en cuartos de final. Nadie imaginó que sus horas ya estaban contadas. Raúl tenía tan solo 29 años cuando jugó su último partido en selección. Un juego eliminatorio rumbo a la Euro 2008, histórica derrota contra Irlanda del Norte. A partir de entonces, Luis Aragonés dejó de convocar al dios del fútbol español y a España no le fue mal precisamente, todo lo contrario, ganó y volvió a ganar, cerrando las puertas de un ansiado regreso que ya jamás ocurrió. Su balance final, 44 goles y 12 asistencias en 102 partidos con su selección nacional. Máximo anotador en la historia de España, solo superado años después por David Villa. Lo cierto es que la Roja sin Raúl ganó en 4 años 2 euros y un mundial. Y con Raúl nunca pudo alcanzar ni siquiera semifinales en ningún torneo. Jamás ningún jugador de fútbol ganó tanto a nivel de clubes y tan poquito, o más bien nada, con su selección. Paolo Maldini, 7 Scudetti como campeón de Italia y 5 orejonas como campeón de Europa con el Milan, club para el que jugó más que nadie, 902 partidos oficiales. Maldini fue 2 veces tercer lugar en las votaciones al Balón de Oro y es unánimemente considerado como el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol. Pero sus logros y récords no son solo de Rossonero. También hizo historia con la selección italiana. Con 23 partidos disputados en las Copas Mundiales, Maldini solo quedó detrás del 5 veces mundialista Lothar Matthäus, aunque Miroslav Klose y Lionel Messi después lo dejaron en cuarto puesto. De hecho, hasta Qatar 2022, Maldini era todavía el jugador con más minutos disputados en la historia de los mundiales. Su récord fue superado por Messi en la final de hace 4 años contra Francia. Sin embargo, el gran Paolo Maldini ganó tanto con la Azzurra como tú y como yo. Estuvo bastante más cerca que nosotros, eso sí. Cayó en definición por tiros penales contra Argentina en semifinales de Italia 90. Se quedó plantado en la final de Estados Unidos 94 contra Brasil, otra vez en penales. Fue eliminado por Francia en cuartos de final de Francia 98, de nuevo en penales, y volvió a ser marginado por el anfitrión en octavos de final de Corea-Japón 2002, no en penales, pero sí en tiempo extra. Paradójicamente, el primer mundial al que no acudió Maldini, ese sí que lo ganó Italia
en Alemania 2006. En lo que a Eurocopas se refiere, Maldini acudió a 3. Se quedó en semifinales de la Euro 88, víctima de la Unión Soviética. No pasó de la fase de grupos en la Euro 96 y perdió la final de la Euro 2000 contra Francia, como de costumbre, en tiempos extra. Si nos creemos el ranking de la prestigiosa revista inglesa 442, Sócrates es el 32º mejor jugador en la historia del fútbol. Ahora imagínense si hubiera ganado algo, porque el mediocampista brasileño, famoso por su activismo democrático, nunca en su carrera festejó un título relevante ni en club ni en selección. Sócrates disputó 60 partidos con la selección brasileña, anotó 22 goles y le acreditan 11 asistencias. Fue convocado a la Copa América 79, en la que Brasil cayó ante Paraguay en semifinales, y 4 años después, en la Copa América 83, llegó hasta la final, que perdió contra Uruguay. Mundiales, Sócrates jugó 2. El de España 82, en el que Brasil fue lindo, muy lindo, y ganó sus 4 primeros partidos hasta que lo echó la selección italiana, y la Copa Mundial de México 86, cuando Brasil volvió a ganar sus 4 primeros partidos hasta que Francia lo eliminó en cuartos de final en tiros penales. Sócrates, uno de los mejores cobradores de la historia, fue el encargado de tirar el primero de la tanda y lo erró. Tenía 31 años y fue su última aparición con la selección. Sócrates era una de las figuras del trágico Brasil de los 80. Zico era la figura de aquel Brasil, un indiscutido top 10 del siglo XX, de acuerdo a FIFA, France Football y todo aquel que viera jugar al Pelé blanco. Dicen el segundo mejor brasileño en la historia del fútbol. Zico jugó 10 años en la Seleção, con 48 goles y 21 asistencias en 71 encuentros. Prácticamente promedió implicación directa en un gol por partido. Disputó una sola Copa América, la del ya mencionado fracaso de 1979. Copas mundiales, Zico jugó 3. Empezó en Argentina 78. Brasil estaba virtualmente en la gran final. No había semifinales, pero Argentina goleó a Perú en el último partido y marginó a la selección brasileña, no sin seguir generando sospechas medio siglo después. El caso es que Zico ahí se quedó. Luego, Brasil fue súper brillante en el Mundial de España 82. Superó a Italia en todas las facetas del juego, menos en los goles. Zico otra vez fue campeón sin corona. Su última oportunidad, México 86. Cuartos de final, Brasil 1, Francia 1. Penal para Brasil al minuto 75. Era el boleto a semifinales y el gran Zico lo erró. Igual que Sócrates, fue ese su último partido con el tricampeón del mundo, que con ellos no supo llegar a tetra. La selección italiana ganó 4 veces la Copa del Mundo y 2 veces la Eurocopa de Naciones. Curiosamente, el considerado mejor futbolista italiano de todos los tiempos no estuvo presente en ninguna de estas 6 históricas conquistas. Roberto Baggio falló el penal más famoso en la historia del fútbol en la final de Estados Unidos 94 contra Brasil. 4 años antes había perdido en casa contra Argentina en semifinales, también en tiros penales. Y 4 años después, en cuartos de final contra Francia, Baggio cumplió anotando el primero de la tanda, pero de ese penal nadie se acuerda porque Italia, de todos modos, quedó eliminada. La Italia de Baggio no logró clasificarse a la Eurocopa de 1992. Quedó por debajo de la Unión Soviética en pleno proceso de desintegración. 4 años después, Arrigo Sacchi consideró que Baggio estaba fuera de forma y prefirió convocar en su lugar a Enrico Chiesa a la Euro 96 porque él sí trabajaba en la recuperación de balón. Italia sin Baggio hizo el ridículo como casi siempre y no pasó la fase de grupos. A la Euro 2000 otra vez no fue convocado porque con Alessandro Del Piero y Francesco Totti a los italianos
ya les sobraba un crack. ¿Para qué querían a 3? En resumen, Baggio jugó 3 Copas Mundiales y no pudo ganar ninguna de ellas. La Eurocopa no solo es que no la haya ganado, es que ni siquiera pudo jugarla jamás en su carrera. Solamente 5 futbolistas en la historia ganaron el Balón de Oro más de 2 veces. Lionel Messi, ganador de la Copa Mundial y de 2 Copas América con la selección argentina. Cristiano Ronaldo, campeón de Europa y de 2 Nations Leagues con la selección portuguesa. Michel Platini, que conquistó la Eurocopa con la selección francesa. Marco van Basten, que hizo lo propio con la selección de Países Bajos. Llevamos 4. El único ganador serial del Balón de Oro que jamás pudo celebrar un solo éxito con su selección se llama Johan Cruyff, reconocido por todo mundo como el tercer mejor futbolista del siglo XX. Cruyff ganó 9 veces el campeonato de la Eredivisie, 3 ediciones de la Champions League. Guió al Barcelona a ganar su único título de liga en 25 años. Ese mismo jugador debutó en su selección en 1966 y no pudo conseguir la clasificación a la Euro 68. De hecho, se quedó muy lejos de la clasificada Hungría y del segundo lugar Alemania del Este. Luego, camino a la Copa Mundial de México 70, misma historia. Johan Cruyff y Países Bajos quedaron lejísimos del objetivo, terceros en la eliminatoria detrás de Bulgaria y Polonia. Tercera oportunidad. Eliminatorias rumbo a la Euro 72. Cruyff y Países Bajos se quedaron fuera de la gran cita a la que acudió Yugoslavia. El mejor jugador del mundo ya había ganado el Balón de Oro en 1971 y en 1973. Sin embargo, seguía sin acudir a una sola Copa Mundial o Eurocopa. Por fin, en 1974, Países Bajos logró su boleto al Mundial. Eso sí, de panzazo, gracias a la diferencia de goles mejor que la de Bélgica. Una vez ahí, pasó todo lo que ya sabemos desde chiquitos. La naranja mecánica brilló, desplegó un fútbol revolucionario nunca antes visto, enamoró a todos los afortunados que tuvieron la dicha de estar enfrente de un televisor en 1974. Llegó hasta la final, era el gran favorito, ganaba 1-0 desde el minuto 1. Le remontaron y quedó subcampeón. Johan Cruyff, más legendario que nunca, con 3 goles y 5 asistencias, ganó el Balón de Oro al mejor jugador de aquella Copa Mundial, pero el trofeo importante lo levantó Franz Beckenbauer. Países Bajos tuvo su gran oportunidad en la Euro 76 disputada en Yugoslavia, la única a la que logró clasificarse Johan Cruyff. En esa época, solo 4 selecciones clasificaban a la Euro, así que llegabas directamente a semifinales. El rival, Checoslovaquia, y la lluvia. Miren al abanderado tan preocupado porque Johan no se mojara. Países Bajos perdió aquel partido en tiempos extra. Cruyff participó en las eliminatorias rumbo a Argentina 78, pero decidió retirarse de la selección tras sufrir un secuestro. Sin Cruyff, Países Bajos se las arregló para llegar hasta la final de aquella Copa Mundial, misma que perdió en tiempos extra, dejando una pregunta para la eternidad. ¿Y si Cruyff la hubiera jugado? La realidad es que no la jugó, y Johan, que alargó su carrera hasta 1984, dejó de jugar para su selección a los 30 años de edad. Con un increíble balance de 48 partidos, 33 goles, 28 asistencias, y eso sí, 0 trofeos. Algo ha ganado Neymar con la selección brasileña, y no me refiero a la medalla olímpica en Río 2016, porque estamos hablando de éxitos con la selección absoluta. Lo que ganó Neymar fue la Copa Confederaciones en 2013, cuando en la final Brasil derrotó 3-0 a la selección española en Maracaná. Su único título oficial. Su insignificante título oficial, que si de por sí ya resultaba poca cosa, la desaparición del torneo ha devaluado esa única conquista todavía más. En la selección brasileña hay un antes y un después de Neymar. Antes de que Neymar debutara, Brasil había ganado 4 de las últimas 5 Copas América.
Desde que irrumpió Neymar en escena, Brasil solo pudo ganar una de las últimas 6 Copas América. ¿Y qué creen? Ocurrió en casa. Brasil 2019. Neymar se lesionó el tobillo una semana antes y se cayó de la convocatoria. Así que jamás ha ganado la Copa América. Copas mundiales, Neymar nunca llegó a la final. Ni siquiera jugó una semifinal. Colombia lo lesionó en Brasil 2014 antes de que Alemania triturara sin misericordia a sus compañeros. En Rusia 2018 fue frenado en cuartos de final por Bélgica. Y en la misma instancia, en Qatar 2022, Croacia se lo sacó del camino. Neymar es el segundo jugador que más veces ha defendido a la canariña, solo por detrás de Cafú. Y es el máximo goleador en la historia de su selección, por delante del mismísimo Pelé. Pero si de gloria colectiva se trata, solo pudo ganar un inútil trofeo que ya ni siquiera existe. Con un video diario durante la Copa Mundial, hoy más que nunca tienes que suscribirte a este canal para no perderte ninguno de videos como el que acabas de ver. Compártelo con la gente que más lo necesite y nos vemos en la próxima entrega. Valedores de Iztacalco, con el nombre de André Marín, además, no sé por qué diablos la traigo yo. Un chaleco de prensa de Beijing que me robé, que me lo robé de un partido de la Liga Española. El presidente del gremio hasta me regaló un llavero. Era un bandido.